¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar esta mañana de un cáncer que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Estamos hablando de datos que nos indican que se diagnostican 3.000 casos al año de este cáncer. Me refiero al cáncer de tiroides. Está situado en una zona muy específica, en el cuello, por delante. Bueno, lo cierto es que algunas disciplinas de la medicina acuden a él para operarle, intervenirle o tratarle. Endocrinólogos, cirujanos, otorrinos, expertos en oncología, acuden a ese territorio muy específico cuando hay cáncer de tiroides. En este caso vamos a hablar esta mañana con un especialista en otorrinolaringología. Él trabaja en el Hospital Anderson de Madrid y lo hace desde una unidad que se llama de cáncer de cabeza y cuello. Es el doctor Rafael Barberá. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué acudió usted desde el otorrinolaringólogo? Porque usted podía ser otólogo, experto más bien a lo mejor en cuerdas vocales o en rinología. ¿Por qué acudió a esta disciplina en el ámbito de lo que es la oncología del cáncer de tiroides? Hombre, la vida siempre te va llevando por donde parece que... ¿Por donde más duele? Por donde más duele. No, yo estoy muy satisfecho por estar ahora mismo en cabeza y cuello, ser cirujano de cabeza y cuello, porque la verdad es que hoy en día se pueden hacer grandes cosas y se pueden salvar muchas vidas y se pueden hacer que pacientes que podían antes no ser tan bien cuidados, ahora pueden conseguir una curación y un estar bien, un bienestar bastante importante. ¿Cómo le llegan los pacientes, básicamente mujeres que tienen cáncer de tiroides? ¿Llegan por los médicos de cabecera, atención primaria, por otros especialistas de su especialidad, por los expertos en odontostomatología, por un endocrinólogo? ¿Cómo le llegan? Principalmente por los endocrinólogos, pero también los médicos de cabecera están muy bien adiestrados a palpar el cuello, incluso algunos de ellos incluso atreven a hacer ecografías y las hacen bien, y se detectan muchos nódulos de tiroides que algunos de ellos son cánceres. Cuando hablamos de cabeza y cuello, aparte del cáncer de tiroides, ya que está usted aquí, ¿no? Sí. Aprovechamos. En los últimos tiempos veo pacientes que tienen cánceres de paratiroides, submaxilares, incluso cánceres submaxilares, bueno, cáncer de lengua, y por supuesto ha aumentado mucho las patologías en la garganta en relación con el virus del papiloma humano, ¿no? Sí. Entonces, ¿me puede decir, o sea, en una tarta porcentual de pacientes que llegan a la consulta, cáncer de cabeza y cuello o lesiones precancerosas como el virus del papiloma humano? ¿Cuál es la estadística que maneja usted en sus pacientes que llegan a la consulta? La mayoría de los cánceres de cabeza y cuello provienen del área de la cavidad oral, de la orofaringe. En la parte de la orofaringe efectivamente están creciendo mucho los tumores asociados al HPV, al virus del papiloma humano, pero también hay otros cánceres que, por ejemplo, en España tienen mucha incidencia, como es el cáncer de laringe, que es el segundo que vemos, y el cáncer de faringe, de la faringe que rodea a la laringe. Esos son los que tienen más incidencia. Y lógicamente son cánceres que son muy mutilantes y muy estresantes para los pacientes. Claro. Estas profesiones que hablan mucho, que tienen que hablar mucho, me refiero a los profesores de autoescuela, sí, en el ámbito de la pedagogía, o personas que por lo que sea respiran mal o de algún sentido y cargan sobre las cuerdas vocales. ¿Cuál es la primera lesión que provocan y cuáles son porcentualmente, en qué casos que hay esas lesiones previas acaban siendo un cáncer? Afortunadamente las lesiones por sobrecarga funcional de las cuerdas vocales no suelen derivar en cáncer, suelen ser lesiones benignas, nódulos, pólipos, pero no suelen derivar en... Hemos tranquilizado ya a mucha gente. Sí, por supuesto. Sigue siendo el tabaco y el alcohol, principalmente el tabaco, los que pueden afectar a las cuerdas vocales y producir los cánceres. ¿Ha visto usted en los últimos años, tiene experiencia en virus del papiloma humano, lesiones precancerosas de garganta, llamamos de garganta, pero estamos hablando de faringe, laringe, bueno, sí, en esa zona? ¿Tiene usted experiencia en ver que hayan derivado en cáncer y que hayan progresado? ¿O de la misma manera que se puede parar
concretamente con una conización de cuello en los cánceres de cuello de matriz, en las mujeres. ¿Aquí también tenemos ese mecanismo quirúrgico para que se pare y no pase nada? Es difícil porque el virus del papiloma humano está en la faringe, principalmente en el tejido amigdalar, tanto en las amígdalas palatinas, a ambos lados del paladar, como en una amígdala que hay detrás en la lengua, y la progresión a cáncer es durante muchos años. En este momento no podemos detectar precozmente por el HPV la aparición del cáncer. No sabemos quién va a tener cáncer cuando podemos detectar el HPV. Lo que sí nos sirve es que los pacientes que tienen cáncer con HPV tienen un pronóstico mejor y podemos ir seleccionando unos tratamientos distintos a otras poblaciones. Pero desafortunadamente ahora no podemos saber si el paciente que tiene un HPV por cualquier razón en la garganta va a desarrollar el cáncer o no. Está bien. Bueno, me tiene que perdonar porque el compromiso nuestro era hablar de cáncer de tiroides, pero aprovechando que estaba usted aquí y hablamos de esa estructura de cabeza y cuello, quería dar un repaso general a esos tumores. Bueno, estamos en el cáncer de tiroides. Usted y yo sabemos que hay una estructura muy delicada, un nervio, el nervio recurrente, que se mete entre el tiroides, que ustedes tienen que apartar cuando hacen tratamientos quirúrgicos para que no ocurran cosas peores, como ¿cuál, por ejemplo? ¿Cuál es el problema con el nervio recurrente? El nervio recurrente es el que mueve la cuerda vocal. Claro. En cuanto sufre ese nervio, no solo hace falta cortarlo, sino puede sufrir por un estiramiento, por calentarse, pues la cuerda vocal se paraliza y eso es terrible porque puede cambiar la voz y mucho más terrible si ocurre en los dos lados porque puede afectar también a la respiración. Claro. Se quedan las cuerdas muy juntas en algunos pacientes y algunos de ellos precisan una traqueotomía. Bueno, pues después de lo que hemos visto, ya hemos hecho, digamos, un repaso general a la patología oncológica de la cabeza y cuello. Vamos con el tiroides. Nosotros hemos preparado un informe para que ustedes centren a dónde vamos a ir después con otras informaciones respecto a este cáncer. La glándula tiroides suele pesar entre 20 y 25 gramos, tiene forma de mariposa y está situada en el cuello, justo arriba de la tráquea. Es la encargada de producir unas hormonas, las tiroideas, que controlan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el metabolismo y la temperatura del organismo. Entre los trastornos que puede sufrir la glándula tiroides está el cáncer. Las mujeres tienen 3 veces más probabilidades que los varones de padecer esta enfermedad. Su incidencia ha aumentado en España en la última década y ya se diagnostican unos 3.000 casos al año. La noticia positiva es que gracias al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos, las tasas de supervivencia en la actualidad rondan el 90%. El tipo más frecuente es el carcinoma papilar y representa aproximadamente 8 de cada 10 casos. Además es también el de mejor pronóstico. Bueno, en estas noticias respecto a que el cáncer está aumentando en los últimos tiempos, incluso me refiero al de tiroides, incluso había un día muy especial, nosotros tomamos nota, pero claro, cada día se producen noticias especiales en muchos ámbitos de la medicina, nosotros no abandonamos todas las áreas, eso lo hacemos siempre de la mano de Xoana Cores. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las que nos aportas hoy? Pues hoy queremos contarles algunas informaciones que relacionan salud y trabajo. Presten atención si son de los que se quedan los últimos en la oficina, porque las horas extra podrían estar dañando sus arterias. Así lo afirma un reciente estudio que asegura que trabajar muchas horas aumenta el riesgo cardiovascular. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los trabajadores que tienen la jornada laboral más larga son los mexicanos, con cerca de 2.000 horas al año. Por el contrario, los que tienen la jornada más corta son los alemanes, con menos de 1.400. Está bien demostrado que trabajar más horas no influye positivamente en la productividad. Se ha comprobado además que no es bueno para la salud, aumentando el riesgo de sufrir un infarto o algún otro tipo de enfermedad coronaria. A esta conclusión se ha llegado a través de 25 estudios en los que se han recogido datos de más de 600.000 personas. Los trabajadores que superan las 55 horas a la semana tienen un 13% de riesgo más de padecer una enfermedad coronaria que los que trabajan una jornada normal.
Los investigadores creen que las interminables jornadas de trabajo favorecen algunos comportamientos de riesgo, como la inactividad física, el elevado consumo de alcohol, así como una tendencia a padecer estrés de forma continuada. Seguimos hablando de trabajo porque muchas veces nos quita demasiado tiempo y es difícil compaginarlo con la vida personal. Por ello, cada vez son más las empresas que dan un paso adelante en la conciliación, aunque en España todavía es un reto para muchas todavía. Imaginen por un momento poder disfrutar de estas playas sin preocuparse del tiempo. Imaginen tener vacaciones sin fecha de caducidad. No es un sueño, sino una realidad cada vez más extendida, aunque sea fuera de nuestro país. Una multinacional norteamericana ofrecerá a partir de ahora vacaciones ilimitadas a sus empleados. El requisito solo es uno: deben cumplir con su trabajo. Encontrar un ejemplo similar en España es difícil, pero hay algunos casos. Esta empresa de Barcelona aplica la misma política desde hace años. Sus trabajadores pueden descansar siempre que quieran. Tampoco tienen horarios. Entran y salen de la oficina sin dar explicaciones. Llego tarde, pues no tengo que dar explicaciones a nadie. Solo tengo que dar explicaciones a alguien con mi productividad. Una vez dentro, dan lo mejor de sí mismos. Si tú sabes que si tu trabajo lo haces más rápido, vas a salir antes, creo que vas a ser mucho más productivo. La empresa lo tiene claro. Consigue tener personas más motivadas y estas personas consiguen mejores resultados. Medidas como esta incentivan la captación de talento por un lado y la retención de talento por otro. El futuro de las empresas está aquí. Desde bajas de maternidad a la carta hasta futbolines dentro de la propia oficina. Pues ya ven, empleados felices que además dicen son más productivos. Terminamos nuestras noticias de actualidad. A continuación seguiremos hablando de cáncer de tiroides con el doctor Barberá. El cáncer de tiroides representa alrededor del 1% de todos los cánceres diagnosticados, pero en los últimos años su incidencia se ha ido incrementando. En el programa de hoy, un experto, el doctor Rafael Barberá, nos hablará con detalle del diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer endocrino. Estén atentos porque daremos los síntomas que nos obligan a ir al especialista. Bueno, pues después de conocer, diríamos, los aspectos más importantes, como hemos dicho antes, del cáncer de cabeza y cuello, nos centramos directamente en el cáncer de tiroides. Bueno, ya hemos anunciado cuáles serían los síntomas que tienen que invitar a alguien a decir, bueno, tengo que ir a un especialista porque esto puede ser preocupante o nada, claro. Cuénteme. El principal síntoma es el notar un bulto en el cuello, en la parte anterior del cuello. Cualquier bulto que crezca en esa zona pues tiene que ser investigado por el médico y si corresponde al tiroides, pues valorar por un endocrino, hacer unas pruebas radiológicas, etcétera, para verlo. Hay otros síntomas también importantes, como puede ser la alteración en la voz. A veces también puede haber sensación de cuerpo extraño o de molestias, que son muy frecuentes en otras patologías o incluso sin patologías, pero también el cáncer de tiroides puede dar eso. Y esas son las principales. Hay que tener en cuenta también si uno ha estado expuesto a radiaciones durante un tiempo, incluso pueden ser 10 años antes, porque eso es otro punto que tiene que saber el paciente. Y esos son los principales. Bueno, de ese porcentaje de personas que tienen esas alteraciones, que sean un carcinoma, ustedes tienen que hacer una biopsia para ver si es un cáncer o es simplemente otro tipo de estructura benigna, ¿no? Sí, lo primero que se realiza es un estudio ecográfico. Los ecógrafos hoy en día se pueden acercar mucho a la naturaleza de los nódulos que aparecen en el tiroides, y en el segundo punto lo que se debe hacer es una punción con aguja fina y extraer células de ese nódulo para analizarlas. Está bien, y con eso ya ustedes orientan bastante para después ir a la cirugía. Claro, se orienta mucho porque puede ser que aparezca el tumor y no haya ninguna duda, o puede ser que aparezcan células de origen indeterminado y que tengamos que hacer algo más, ya sea vigilarlo estrechamente, repetir la punción o incluso, si hay casos de riesgo o antecedentes familiares, pues incluso debíamos hacer una biopsia ya abierta
que generalmente consiste en quitar ese hemitiroides para analizarlo bien. Está bien. Bueno, hemos trabajado este asunto y Javier Sanz ha preparado respecto al cáncer de tiroides este reportaje. El cáncer de tiroides se origina cuando la hormona TSH, que regula el ritmo del tiroides, estimula repetidamente y de forma irregular la glándula tiroidea. Esta alteración es la que puede producir el desarrollo de un tumor. Las dos formas más frecuentes de cáncer de tiroides son el papilar y el folicular, que son tumores con excelente pronóstico pero que se suelen diagnosticar demasiado tarde. De hecho, en la fase precoz la enfermedad suele detectarse por un hallazgo radiológico casual, por un bocio o por un agrandamiento repentino del cuello. En estadios más avanzados, los tumores pueden presentar síntomas palpables. Una ecografía de alta resolución permite detectar nódulos de hasta 1 milímetro en la zona tiroidea. El resultado del análisis tras una biopsia determinará el tratamiento a seguir. En manos de un buen cirujano, una primera intervención en tiroides reduce hasta el 1% la posibilidad de sufrir las dos complicaciones más frecuentes en cirugía de tiroides, que son la disfonía y las alteraciones de las glándulas del calcio. Una predisposición genética del organismo y el factor hereditario son las principales causas del cáncer de tiroides, que es mucho más frecuente en mujeres. Extirpar total o parcialmente la glándula afectada mediante cirugía y los tratamientos con yodo radiactivo son las técnicas más comunes para luchar contra este tipo de cáncer. Esto sería un poco un resumen de la actitud que tenemos ante este tipo de patologías oncológicas. Bueno, hay una cuestión, es que siempre la inquietud del otro lado de la valla, ¿no? Es decir, del ciudadano, comunicador, periodista, mujer, un cáncer que... A lo mejor Joana Cores tiene algo que preguntarnos en ese sentido. Pues, por ejemplo, empezar por saber por qué es más frecuente entre las mujeres. No está claro por qué es tan frecuente. Lo que es un hecho, es 3 veces más frecuente que los hombres. Aún así, por ejemplo, cuando aparece un nódulo solitario, es más probable que sea maligno en un hombre que en una mujer. Así que compensamos un poco. ¿Es un cáncer hereditario el de tiroides? No es un cáncer hereditario, aunque hay cánceres hereditarios. Hay un tipo de cáncer, que es el carcinoma medular de tiroides, que es muy poco frecuente, no es de lo más frecuente, es un 10% de los tumores, y de ellos un 25% pueden ser hereditarios. Y eso siempre hay que buscar si hay algún gen en la familia que lo puede estar produciendo, incluso a pacientes o a niños de esos progenitores puede ser que sea necesario tratarlos antes de que desarrollen el cáncer. Los demás tipos de cánceres son muy poco, se heredan muy poco, con algunos síndromes, pero muy marginales. Claro. Bueno, en realidad hay un componente genético. Hay un componente genético. De todas maneras, lo que ya no es genético es el que recibe, el que lo tiene, actúa de una manera diferente y cada uno percibe los tratamientos de manera diferente, no todos somos iguales, pero claro, Sergio y Caridad son 2 pacientes que ha visto Javier Sanz y ha dicho, bueno, ¿cómo os va a vosotros, no? Este es el informe que hemos preparado sobre cómo actúan y qué hacen cada paciente y cómo viven el tratamiento. Soy paciente de cáncer de tiroides. Como parte de nuestro tratamiento tenemos una terapia con yodo radioactivo que se prepara de 2 formas. Una de ellas es induciendo un hipotiroidismo que nos provoca malestar general, cansancio físico, mental y que nos cuesta recuperar una vez pasado este tratamiento. Sabemos que hay medicamentos que podrían evitar esta situación que nos puede evitar pasar incluso por una depresión, como fue mi caso después de este tratamiento. Soy paciente de cáncer de tiroides, tengo un cáncer papilar con variante folicular, llevo 3 operaciones y en la última operación me seccionaron el nervio espinal.
Una de mis secuelas es que no voy a poder mover el brazo de por vida y estoy perdiendo todos los músculos de la cara y tengo bastantes nervios, aparte del espinal, seccionados. Bueno, se notaba que era una paciente gallega, ¿no? Sí. Se notaba perfectamente. Son testimonios aportados por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, tanto como para ver ya una asociación española de cáncer de tiroides. Yo creo que sí, por el número de pacientes que hay. Yo creo que sí, es importante. Los tratamientos que utilizan ustedes, me imagino que invitarán a reivindicaciones de todo tipo, pero ya hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Entonces, ya está diagnosticado el paciente, hemos decidido la intervención, vamos al quirófano, ¿no? ¿Cómo son las cosas? O sea, ¿cuál es, diríamos, la actitud que tiene usted con el paciente a la hora de intervenir y cuál es el proceso evolutivo después de la intervención? Lo primero es que el paciente tiene que conocer exactamente por todo lo que va a pasar. La cirugía no es una cirugía dolorosa, es una cirugía delicada por el nervio recurrente. Hay otro problema en el caso de que quitemos todo el tiroides, que es lo que se suele hacer en los cánceres de tiroides, que es el nivel del calcio en la sangre, porque las paratiroides están adheridas al tiroides y las tenemos que respetar para que sigan funcionando, y alguna vez pues estas paratiroides no las podemos respetar o están dentro del tiroides y dejan de funcionar, y eso también puede dar mala calidad al paciente para el resto de su vida. Afortunadamente eso es bastante menos frecuente que otras cosas. Y luego saber que la mayoría de los tumores del cáncer se va a curar en esa operación. Es importante tener un buen diagnóstico previo, ver que no haya metástasis, es decir, ganglios, como le pasaba a esta última paciente, que eso sí que complica más el tratamiento, porque además de quitar el tiroides tenemos que hacer un vaciamiento y eso aumenta los riesgos no solo del recurrente, sino de otras estructuras que hay en el cuello. Está claro. Bueno, ¿qué utilizan ustedes además de la cirugía, que veo que es muy resolutiva? Sí. Es muy resolutiva. Parece como si fuera un cáncer bastante autodeterminado, ¿no? Que no, porque claro, en esa zona que está tan vascularizado, es decir, progresa menos que el de mama, ¿no? Es decir, de alguna manera no tiene esa agresividad metastásica que puede tener el de mama, es de otro tipo. Entonces, en ese sentido, ¿qué utilizan ustedes? ¿Quimio o radioterapia? ¿O las dos cosas? En los cánceres principales, que es el papilar y el folicular, los más frecuentes, realmente la cirugía seguido del yodo radioactivo es lo que va a curar. La quimioterapia y la radioterapia quedan para cánceres muy avanzados que con la cirugía y con el yodo no se pueden curar. Así como esa es una de las diferencias que hay con los demás cánceres de la cabeza y cuello. El cáncer de tiroides se puede controlar muy bien, la mayoría de ellos, y tiene una supervivencia muy alta, un 95% a los 5 años. Y es gracias a que se puede controlar perfectamente tanto el primario como si hay algún implante celular con el yodo radioactivo. Está bien. Bueno, pues con esa esperanza, ¿no?, de curación del 95% en esos casos con la cirugía y luego con los tratamientos complementarios, pues nosotros hemos acudido también a la Asociación precisamente Española de Cáncer de Tiroides y hemos preparado conjuntamente esta información. Según un estudio realizado por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, el 21% de la población está preocupada por padecer una disfunción tiroidea, algún tipo de nódulo, bocio o cáncer de tiroides. De esta investigación también se deduce el escaso conocimiento que se tiene sobre los efectos reales del tiroides, sobre la salud global y el bienestar. Y es que la mayoría lo asocia solo al peso o como mucho al ritmo vital. Anualmente se diagnostican en España más de 46.000 nuevos nódulos tiroideos, que deben ser estudiados para descartar la presencia de malignidad. Solo 3.000 de ellos resultan ser cáncer de tiroides, un tumor que, aunque tiene muy buen pronóstico, es el que más ha crecido en incidencia en los últimos años. Bueno, pues estamos en condiciones de tener una esperanza, pero también tenemos que tener en cuenta que, bueno, no es un asunto que pueda solucionar solo un cirujano. El cirujano es, diríamos, uno de los aspectos fundamentales y terminales
En este caso, no crean ustedes que tiene que ser especialista solo en otorrinolaringología, puede tener otra disciplina médica. Hay cirujanos generales expertos en dedicarse perfectamente al cáncer de tiroides porque tienen esa inclinación personal. Aquí han acudido algunos especialistas en ese sentido y otros que hacen cirugía oncológica y que también se dedican precisamente al cáncer de tiroides. Bueno, dicho esto, me tendría que contar que la conducción del paciente se hace de una manera multidisciplinar, ¿no? Utilizando muchos especialistas. ¿Cuál sería, diríamos, las razones objetivas para que usted cuente con los imprescindibles? ¿Y cuáles son los imprescindibles? Bueno, los imprescindibles, tampoco quiero menospreciar a nadie, pero está entre el endocrino y el cirujano. Pero son fundamentales también el radiólogo y el patólogo. El radiólogo nos va a dar mucha información de la situación del cáncer en el momento y qué tipo de cirugía tenemos que hacer, y también mucha información en el seguimiento del paciente. El patólogo, por supuesto, también nos va a dar mucha información sobre los nódulos que hay, si son benignos o malignos, y si aparece alguna metástasis posteriormente también nos la va a identificar. Otro colega muy importante también es los médicos nucleares, porque el yodo radioactivo es parte del tratamiento de la mayoría de los carcinomas y puede, por dos partes, puede disminuir o desaparecer el tumor y también puede hacer un rastreo para ver si hay algún resto tumoral en algún lado. Esos son los principales actores que estamos alrededor del cáncer de tiroides. Es muy interesante. ¿Ha detectado usted alguna relación, diríamos, de cánceres entre el tiroides o patología del tiroides con la mama? Hay algunos síndromes relacionados con el cáncer de mama, pero son muy marginales, como he dicho antes. Sí que hay que prestar algo de atención, no quiero exagerar, ni asustar, ni alarmar, a la radioterapia que pueda recibir un tiroides por el cáncer de mama. Hay que hacer un seguimiento de ese tiroides a largo plazo, pues en prevención de que aparezca algún cáncer. Está bien. Bueno, ya en el final del programa, final del espacio, me gustaría saber qué quiere recordar usted a modo de conclusión, qué quiere que recordemos como hecho fundamental del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, que está aumentando mucho en las últimas décadas y que lo vamos a conocer por pacientes o familiares, amigos que lo sufran, tiene curación. La mayoría de los cánceres de tiroides van a poder ser curados, hay que cogerlos a tiempo y es muy importante la estrategia de tratamiento de ese cáncer. Las unidades multidisciplinares son muy importantes porque son las que mayor experiencia van a acumular en el conjunto del tratamiento. Y en lo que a mí me toca, pues también el cirujano especializado en cáncer de tiroides pues va a salvar muchos recurrentes, muchas paratiroides y puede dar también una calidad de vida al paciente importante. Claro. Bueno, pues ha sido un placer. Cuando trabajamos con especialistas en oncología o cirujanos que hacen oncología en el Anderson, siempre estamos cerca de la verdad, ¿no? de la oncología más vanguardista. Así que muchas gracias por venir y también indicarle que, como ha dicho usted, lo de los recurrentes en un cirujano es fundamental, ¿no? Procurar no tocarlos. Los ginecólogos tenemos el problema con la arteria uterina, ¿no? Ustedes la tienen con el recurrente porque son estructuras anatómicas que hay que preservar cuando se interviene en esas áreas quirúrgicas. Bueno, y a todos ustedes indicarles que después de dar las gracias al doctor Rafael Barberá por sus referencias de actualidad en este cáncer que aumenta, decirles a ustedes que todas aquellas personas que tengan alguna inquietud tienen una asociación española de cáncer de tiroides que también crece en afiliados porque procuran, como han visto ustedes, llevar a la realidad, a la patética realidad de los pacientes que se manifiestan, ese hecho incontestable de este cáncer que trastorna ahora más nuestras vidas. Muchas gracias y hasta pronto.